Muchas de las actividades humanas tienen consecuencias negativas sobre los recursos naturales de nuestro planeta, generando compuestos contaminantes que alteran la estructura y función del ambiente. Existe una gran cantidad de contaminantes, sin embargo, entre los que son considerados como principales por el impacto que tienen en el ambiente y en la salud, se encuentran los hidrocarburos y los metales pesados. Los hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos se encuentra el petróleo con sus diferentes derivados. Derivados del petróleo. Muy interesante. Ajá, sí. ¿Le parece aburrido? ¿Pero qué sabe usted sobre derivados del petróleo? Sí, usted sabe que el petróleo es una sustancia viscosa de color entre ámbar y negro que se formó con restos fósiles, vegetales y animales que quedaron sepultados bajo sedimentos marinos y que se extrae por bombeo en el continente o en el mar. Se transporta por oleoductos o buques petroleros hasta las refinerías, donde se fracciona, se destila y se refina para obtener diferentes combustibles y lubricantes, que son usados por grandes consumidores como fuente de energía para generadores eléctricos o calderas, o distribuidos a las estaciones de servicio donde se abastecen los vehículos. ¡Pero un momento! Eso no es todo. Cuando hablamos de petróleo, no todo es combustibles y lubricantes. No, solo un 95%. Sí, ya sé. El 5% restante le parece poca cosa. ¿Y qué tal si le digo que con ese 5% se fabrican el 90% de los objetos que utilizamos a diario? ¿Sí? ¿Escuchó bien? El 90% de las cosas que lo rodean en este momento provienen del petróleo. La palabra plástico, ¿le dice algo? ¿Sabía que los plásticos sintéticos se obtienen a partir del petróleo y sus derivados? Sí, así es. Un derivado como por ejemplo el etileno, en presencia de otras sustancias y determinadas condiciones de temperatura y presión, formará una larga cadena de moléculas o polímero, el polietileno. En este caso, PET no significa mascota. El polietileno tereftalato es el plástico más utilizado para envases de bebidas, pero también está presente en muchas otras partes, como en las bolsas de residuos o en la cinta que se adhiere al boleto de subte. No, eso no es PET. Es polimetilmetacrilato. También es conocido como PNMA. Y en el barrio le dicen acrílico. ¿Le suena? Por supuesto, usted convive con una infinidad de artículos de acrílico. Lo ve cada vez que mira la hora, cada vez que mira el display de su reproductor de MP3, cada vez que mira las estrellas a través de su claraboya. Lo ve en el baño, en la cocina, en acuarios, en los laterales de algunos estadios. De hecho, si no se fija bien, ni siquiera lo ve. ¿Por qué el acrílico es más transparente que el vidrio? Sorprendente que un derivado de un líquido tan oscuro pueda ser tan claro, ¿no es cierto? Tan claro como que el petróleo está muy presente en nuestras vidas. La pintura y el barniz utilizan diluyentes y pigmentos derivados del petróleo. También contienen derivados del petróleo los detergentes, el freón del aire acondicionado, los fertilizantes a base de urea, la pasta de dientes, la loción para después de afeitarse, la crema de enjuague, el lápiz de labios, las cremas hidratantes, y no nos olvidemos de las aspirinas, el ibuprofeno y otros 5 millones de medicamentos. Y no lo digo de manera figurativa. Literalmente 5 millones. ¿Ahora lo ve claramente? También vamos a encontrar el petróleo en las telas baratas, como en los polares, que con el contacto directo a la piel pueden hasta ocasionar otros contaminantes, como metales pesados. Dentro de los metales pesados encontramos el mercurio, que es utilizado irresponsablemente por los mineros artesanales y vertida a las entrañas de la Tierra, ocasionando grandes daños irreversibles a nuestro planeta. Me gusta tu interés, pero ¿sabes qué es el mercurio? El mercurio es un elemento básico que se encuentra en la corteza terrestre. Los humanos no pueden crear o destruirlo. Es un metal noble. Su símbolo es Hg. Posee un número atómico de 80 y un peso atómico de 200.59. Su color es blanco plateado y es el único metal líquido en su estado natural. Hay 3 tipos de mercurio. El primero es el mercurio elemental o metálico. Este tipo de mercurio es el que se utiliza en termómetros, bombillas fluorescentes y algunos interruptores eléctricos. Algunos
También están los compuestos inorgánicos de mercurio. En el pasado estos fueron incluidos en productos como fungicidas, antisépticos o desinfectantes, algunas medicinas tradicionales, y algunas cremas blanqueadoras para la piel y las pecas, algunas. Y finalmente los compuestos orgánicos de mercurio. El más comúnmente encontrado en el medio ambiente es el mercurio metílico. Este es convertido del mercurio inorgánico por los organismos microscópicos y se acumula en la cadena alimenticia. Y algunas presencias de hidrocarburos que se manifiestan en las pilas, baterías de teléfonos celulares que son desechados y arrojados en cualquier parte, sin ningún respeto alguno a los demás seres vivos, como las plantas y los animales. Hoy en día, la bioremediación es una de las principales alternativas para poder recuperar los recursos naturales que han sido afectadas por esos contaminantes. Pero primero nos preguntaremos, ¿qué es la bioremediación? La bioremediación es un proceso que se utiliza organismos vivos, como microorganismos, hongos, plantas, para regresar un medio alterado por contaminantes a su condición previa a la contaminación. Como se han aplicado diversos microorganismos en estudios de la bioremediación, estudio del potencial de degradación de los hidrocarburos por Acinetobacter sp y Pseudomonas butina para su aplicación en la bioremediación o suelos contaminados. El petróleo constituye una fuente de energía de capital muy importante en la sociedad actual. La explotación de este combustible natural implica el vertido voluntario o involuntario de hidrocarburos en el agua y en el suelo. En lo que se respecta al suelo, los hidrocarburos tienden a absorberse a las partículas y pueden, como en el caso de los aromáticos, contaminar a las capas freáticas. Los microorganismos que se utilizan usualmente para la degradación de los hidrocarburos son las bacterias gram negativas, como las Acinetobacter ASP. Es un cocobacilo gram negativo aeróbico, reconocido por su capacidad para degradar las fracciones alifáticas. La Pseudomonas butida es un bacilo gram negativo aeróbico, reconocido por su capacidad para degradar las fracciones aromáticas del petróleo. Estas bacterias presentan las condiciones necesarias para constituir la base para el diseño de un consorcio bacteriano para la degradación de contaminantes por hidrocarburos en el suelo. Sin embargo, las bacterias son utilizadas para remediar suelos y agua contaminada. Las bacterias cumplen un rol muy importante en la bioremediación, que sirven como degradadoras a los contaminantes. Nos preguntamos si la bioremediación se puede aplicar en nuestra zona, en Andahuaylas. Como sabemos, la contaminación se encuentra por todas partes. En nuestra provincia es uno de los factores que últimamente afecta con mucha frecuencia, por el uso de metales pesados y el uso irracional. Se sabe que la bioremediación con microorganismos no se ha aplicado en nuestra zona por falta de estudios, pero si lo aplicamos sería muy importante, ya que ayudaría a remediar y prevenir la contaminación ambiental. El impacto ambiental de los derrames de hidrocarburos y metales pesados en el Perú y en sus diversas zonas ha dejado miles de hectáreas afectadas, producidas por la minería. Estos han afectado a los ríos, cuencas hídricas, suelo, aire, fauna y vegetación que abundan en nuestra zona. Y los procesos de descontaminación no alcanzan a cubrir todas las áreas afectadas y se realizan mucho tiempo después de que el petróleo y otros metales pesados hayan penetrado al ecosistema. Y gracias a la biotecnología se han desarrollado diversas estrategias con el fin de restaurar el suelo y la calidad ambiental
de acuerdo con las necesidades y dimensiones del problema. Muchos de los contaminantes en nuestra provincia de Andahuaylas se encuentran en las diversas zonas como el río Chumbao y el botadero de San José. En esta zona se encuentran mayor cantidad de materia orgánica que son esenciales para la reproducción de los microorganismos. Uno de los factores más contaminantes de nuestra zona es la minería, ya que ella afecta a nuestras cuencas hídricas que se encuentran en nuestro departamento, que son esenciales para el desarrollo de la población. Se sabe que la bioremediación con microorganismos no se ha aplicado todavía en nuestra zona por falta de estudios, pero si lo aplicaríamos sería muy importante, ya que nos ayuda a remediar y a prevenir la contaminación ambiental que existe en nuestra zona. De aves. Cuando venía con mis padres o con mi padre a pescar en la playa del Cascajo, todo este ambiente era tan hermoso. Marino Morikawa añora con nostalgia sus primeros años viviendo en Huaral. Su padre alimenta sus recuerdos con los suyos, cuando todo esto era un paraíso. Cuando no se pescaba allá en la playa, veníamos acá a pescar cachuela. Después a mi hijo también lo he traído cuando él tenía 4 o 5 años, ¿no? A pescar. Una llamada de alerta cruzó el mundo hasta Japón, a donde viajó para estudiar. El padre de Marino le contó que la laguna de su infancia iba a ser cubierta y convertida en tierra de cultivo. Al volver, en el 2010, encontrarme con esa imagen desastrosa de que el humedal estaba cubierto por estas especies invasoras, ver un basural y ver harta contaminación. Después de 8 años regresó y descubrió que el área natural no estaba protegida. Lo primero que hizo fue dormir en el lugar varios días para hacer estudios de viento, tráfico de aves y comportamiento urbano. Venía a las 6 de la mañana, agarraba una caña Guayaquil y yo mismo entrar. Obviamente estaba con los trajes para poder proteger porque el agua aún estaba contaminada. Pasaba la gente, como más o menos ya sabía qué cantidad pasaba por día, me decían, oye, estás loco, te vas a enfermar, ¿o qué haces? En la Universidad de Tsukuba, donde es catedrático, aprendió la nanotecnología, una técnica para tratar aguas residuales en países adelantados, pero él creó una propia. Había diseñado un sistema que sea mucho más barato, ya utilizando los materiales del lugar y materiales que encontramos en cualquier ferretería, y aplicarlo dentro del humedal. Se dividió el humedal en 8 sectores con cañas de bambú para retirar las lechugas. Luego construyó una plataforma de tubos de plástico sujetados con varillas de acero. Ahí se instalaron sus biofiltros. Los biofiltros va a ayudar también a un recupero de la calidad del agua que debe tener un humedal. Los virus son atraídos por la energía electroestática y son destruidos cuando las nanoburbujas explotan. El nivel de contaminación se redujo, 70 especies de aves y 3 de peces volvieron a aparecer, pero lo mejor, afirma Marino, es que los pobladores empezaron a cuidar lo suyo. Me ayudaron por un corto tiempo, pero ese corto tiempo fue tan valioso que entró el corazón de la naturaleza al corazón de uno. Hasta su padre creyó regresar al pasado. No pensé que iba a tener este éxito. Al comienzo mi hijo me dijo, 6 meses papá lo recuperamos. 6 meses, en 15 días lo recuperó. Para Marino todo se puede recuperar, por eso ahora apunta a 2 nuevos proyectos. No es nada imposible, es algo sencillo y lo bueno que ya se está formando el grupo de trabajo. El río Chira, si se maneja, en menos de 2 años lo podemos recuperar. El lago Titicaca, en 6 meses. Este joven científico peruano trabaja ad honorem. Le basta sentirse retribuido por miles de razones en el cielo. Y es ahí donde emprendí el trabajo. Me gustaría que lo que yo vi en un pasado, ellos lo vuelvan a ver o lo vuelvan a sentir. Vaya a jugar a la pelota. Al arco, obviamente. Oiga, si va a ponerse tanto polímero encima, muévase en forma plástica, ¿quiere? No sea de madera.